Jesucristo, el Rey de paz. En horas negras de tempestad hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Precioso himno en Jesucristo, el Rey de paz. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Descanse un momentito. Vamos a cantar una alabanza más. Luego tenemos la enseñanza en esta noche. Puede mirarlo a su vecino. Dígale hola, sí. Levántele la mano nomás. Exactamente. Muy bien. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
reflejar al mundo tu amor. Siéntese, por favor, tome su asiento. Pastor Miguel. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por poder congregarnos y poder alabar al Señor, entonando himnos, cánticos que pueden también hacer la identificación de nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra alabanza al Señor, así que qué bueno poder hacerlo. Ahora es tiempo de la palabra, así que puede por favor abrir su Biblia allí a la carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Voy a dar lectura hasta el versículo 13, que serán los versículos que hoy tendremos el avance, y la próxima semana estamos cerrando con la última parte, ya sería desde el versículo 14 hasta el 18. Así que hoy sería la penúltima, nos tomó 11, y entonces con la siguiente, este sería el estudio número 11, el siguiente sería el número 12 estudios. Entonces estos 3 capítulos, y espero que le hayamos sacado provecho en edificarnos, enseñarnos por medio de las Escrituras, la enseñanza del apóstol Pedro a la iglesia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a orar. Dios, gracias, amado Señor, por tus bendiciones, por la semana, el cuidado, Señor, la bondad tuya, Señor, en sostener nuestra vida, en darnos, Dios, lo que tenemos, y aún más allá, Señor, de nuestra imaginación o nuestras posibilidades. Gracias, pues, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por, Señor, sostener nuestra vida. Guarda, Señor, siempre, Señor, nuestra familia. Guarda a nuestros seres amados, porque serán siempre motivos, Señor, también para darnos, Señor, estados anímicos distintos, diferentes. Pero independiente, Dios, de las circunstancias que hoy tengamos en nuestros corazones, en nuestras vidas, permítenos, Señor, concentrarnos en tu palabra e ir, Señor, a ese oasis de fuente de agua viva para edificarnos, alentarnos, darnos, Señor, el alimento que nuestra vida necesita para poder conocerte, poder conocer también en este tema los tiempos, y de una manera, Señor, consecuente, de una manera bíblica, Señor, saludable, Señor, para nuestra edificación. Háblanos, Señor, por medio del escrito del apóstol Pedro a nosotros hoy también, Señor. En tu nombre oramos, en medio de este tiempo difícil, queremos que tu palabra sea, Señor, la que nos dé respuesta. En Cristo Jesús, amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Capítulo 3, versículo 1 dice, amados. Y capítulo 3, versículo 14 dice, por lo cual, oh amados. Tendríamos rápidamente una división del capítulo. Amados, y es la primera porción que concluyó en el versículo 7. La segunda división está aquí, otra vez la mención del uso de la referencia amados. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Y la tercera vez que usa esta palabra, otra vez en el versículo 14, dice, por lo cual, oh amados. Entonces, hay un trato pastoral, recuerdan ustedes, que es justamente el apóstol Pedro
como anciano. Recuerda que él se presentó así, anciano, juntamente con los demás. Entonces él se porta y dice que es anciano con los demás, el apóstol Pedro, tratando como pastor a aquellos que son miembros, son parte de la iglesia, amados. Entonces, entendiendo esto, debemos considerar si nosotros como pastores, primero también tenemos ese trato amable, tenemos ese trato pastoral amable y saludable, pero también como iglesia es bueno y es interesante que el trato entre nosotros debería ser así, de estima, de afecto, de búsqueda, de necesidad los unos de los otros. Eso es una parte, por si acaso, esencial y fundamental en la comunidad de iglesia. Por eso somos iglesia. Porque mire que todavía en este tiempo de pandemia, donde las redes sociales se han expandido, los diversos ministerios de iglesia, entonces las iglesias están ahí virtualmente. Entonces yo pudiera ser miembro de cualquier iglesia en los Estados Unidos, en España o en Europa, en cualquier lado del mundo, y porque estoy siguiendo una predicación, porque estoy siguiendo un culto, pero no es la realidad. La realidad es que la iglesia es una comunidad de personas que se conocen, personas que se estiman los unos a los otros y tienen una coparticipación o comunión que es armoniosa, que es de unanimidad, que es de un mismo sentir en los principios de la palabra, porque tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, tenemos un mismo bautismo, todo lo que nos une en el Señor. Y Pedro otra vez vuelve a ese sentir afectuoso, como lo fue o como lo es el escrito del apóstol Juan. Juan es el que usa más hijitos míos y usa también el amados. Y él aquí también, Pedro, usa también amados, amados, amados. Y creo que eso, como una introducción a estos puntos, nos vuelve a recordar ese valor de la iglesia, el valor del hermano, en esa también idea de apoyarnos y de enseñarnos. Más que un título y una posición de autoridad de Pedro, tiene un trato afectivo, de cariño y de búsqueda a que los hermanos anden o no se equivoquen en el camino de perdición o de desviación que ofrecen los falsos maestros. Por eso dice, ellos ignoran voluntariamente, versículo 5. Ellos, los falsos maestros, pero ustedes, la iglesia, los amados, no ignoréis. Ellos ignoran voluntariamente, ellos se han torcido voluntariamente, ellos son falsos maestros porque ellos deliberadamente han corrompido las Sagradas Escrituras y por tanto son pecadores voluntarios. Pero ustedes no sean ignorantes, no ignoren qué cosa. Y vamos a pensar en qué quiere que no ignoremos. Y qué bueno sería pensar que nosotros como creyentes no deberíamos vivir vidas ignorando verdades que son edificantes y verdades que son fundamentales en la esperanza del creyente, que es uno de los temas principales de este capítulo. No ignoréis esto, primero, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este versículo ha sido usado y a veces lo entendemos de diferente forma, ¿no? Ya que algunos pensarán que por esto, y por si acaso, y hasta en teología y en algunas líneas teológicas, esto ha convertido al Génesis, por ejemplo, en un aspecto fundamental por este capítulo, por esta frase de este versículo. Es decir, entonces en el Génesis son 6 días. 6 días son 1000 años. Entonces tenemos 1000 años en el Génesis, en la creación. Y ahí metemos entonces los miles de años. ¿Por qué? Porque para el Señor, como dice acá, un día es como 1000 años y 1000 como un día. Pero el juego de palabras que usa Pedro no está diciendo que es así. No es cuestión de saber si un centavo para el Señor es 1.000.000. Si un día es como 1000 años o 1000 años como un día, no es eso, porque si no tendríamos cálculo y podríamos hacer matemática. No, el punto de la enseñanza de Pedro y la reflexión de Pedro y el juego de palabras que usa Pedro es apuntar a la eternidad de Dios y que Dios está fuera del tiempo y que Dios no tiene el tiempo, como diríamos nosotros de nuestra perspectiva muy humana, como nosotros lo percibimos. Para nosotros hay un orden cronológico, para el Señor no. Él es el ayer,
el hoy y es el mañana. Él es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Está fuera del tiempo. Nosotros le podemos poner cálculos a los tiempos y más aún hablando del fin de los tiempos, diríamos, ¿cuánto falta? Recuerdan que los falsos maestros estaban diciendo, el Señor no viene, el Señor no va a venir, eso que dijo que iba a volver, no ha cumplido. Y Pedro quiere primero ir a un punto esencial y fundamental, la eternidad de Dios y que Dios está fuera del tiempo. Y nosotros no podemos ver a Dios solamente habitando en el tiempo de nosotros, los seres humanos. Nosotros vivimos en el tiempo. Por último, el mundo se creó basado en el tiempo. ¿Por qué? Ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? No solo de la creación, no solo de las cosas, no solo de la obra de Dios, sino el principio del tiempo. En el principio. Y ahí nace el tiempo. Dios inventa el tiempo. Dios es el Señor del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quejarnos o podemos blasfemar diciendo Dios no viene o Dios no va a venir o Dios dijo que vendría y no ha venido, por lo tanto es falso? Los falsos maestros han dicho eso. Y Pedro quiere decir, por si acaso, hermano, Dios está fuera del alcance nuestro en tiempo. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es una referencia a un poquito a Salmo 90. El Salmo 90 hace referencia justamente a esta frase de Pedro. No es una frase solamente de Pedro que él se inventa aquí, sino que está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Un pensamiento que explica, como digo, la eternidad de Dios. Dios está fuera del tiempo, no puede ser analizado, las promesas, las profecías, no pueden ser analizados a la luz de los tiempos humanos, sino a la luz de la promesa eterna del que ha cumplido antes y que va a cumplir cada palabra que ha prometido, porque todo pasará, pero su palabra permanecerá. Ellos decían, no. El Señor dijo que volvería y no vuelve. ¿A qué hacían referencia ellos hablando de las palabras de Jesús? Tal vez puede ser que hagan referencia a Juan 14. Juan 14 es muy conocido para nosotros como iglesia, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. 14:1 de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré a esa promesa. Vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré, volveré. Y no ha vuelto. Vendré y no ha venido. ¿Qué ha pasado? Una cosa que hay que considerar, como dije, es que Dios es eterno y su tiempo no es como nuestra perspectiva del tiempo. Nosotros no podemos analizar las promesas de Dios basado en el tiempo humano, sino en las promesas de Dios y en su promesa que es eterna. Él está fuera de esa lógica. Entonces, viene el tema que tal vez yo le puse por título esta noche. El Señor no retarda su promesa. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. El Señor no está atrasado. El Señor no ha llegado tarde, el Señor no va a llegar tarde, al Señor no se le hizo tarde. No tengan una mentalidad de Dios basada en tiempo. Tengan una mentalidad basada en sus atributos inmutables, diferentes a los nuestros, únicos. Por eso es Dios. El Señor no retarda su promesa, nunca, nunca, ni en lo cotidiano y en lo pequeño, y más aún en lo prometido y en sus promesas o en la profecía bíblica, no. Solo que nosotros los humanos siempre hemos querido darle una interpretación propia a los tiempos. Me imagino yo,
que quienes que vivieron en la Primera Guerra Mundial pensaron que era el fin de los tiempos. Intentando pensar en un cercano, una historia cercana a nosotros. Me imagino que los que vivieron la Segunda Guerra Mundial pensaron que era el fin de los tiempos. Porque hay rumores de guerra, hay matanza, hubo la bomba atómica. Y acá por si acaso hace referencia de una idea de átomo. Que cuando habla de destrucción, cuando habla de deshacer, cuando habla de fundir, son palabras que hacen referencia a una bomba, prácticamente algo así. Entonces dirían, la gente que estudió, se imaginan los cristianos de esos tiempos, de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, diciendo, el mundo se acaba, es el fin de los tiempos. Pero está basado en circunstancias y no basado en Dios. O imagínense pensando en pandemia, a nosotros nos ha tocado pandemia, pensar en los que vivieron pandemias, con la peste española o la peste negra, o otras pestes que ha habido en África y nosotros ni nos enteramos, o en Asia, o en India, o en otras partes del mundo y nosotros no nos enteramos. Y esta que es también una peste, diríamos, es el fin del tiempo. ¿Por qué? Por la circunstancia. Y el hombre ha tenido siempre la tendencia, y aún la iglesia y los creyentes, de ser ignorantes en la profecía bíblica. Y por eso Pedro no quiere que ignoremos eso. No quiere que pensemos en profecía bíblica basada en circunstancia, basada en ver, como diría Ricardo Claure, el reloj de Dios. En cosas que suceden. Parece que es el fin del mundo por esto. Parece que ahora sí es el fin del mundo porque se ha sucedido este evento, ha sucedido esto otro, ha sucedido esto. Y cada circunstancia nos viene a mover el hecho y el concepto de decir, ya viene el Señor. Amados hermanos, la venida del Señor allá, ahora y siempre, hasta que Él venga, siempre ha sido y siempre va a ser inminente. En cualquier rato puede venir. En cualquier instante puede ser su venida. En cualquier momento puede llevarnos. Es inminente. No es circunstancial. No es bajo la lupa del hombre, viendo tiempos, viendo circunstancias, viendo cambios en el mundo. No, nunca retardó su promesa, nunca la ha retardado, siempre ha cumplido y siempre tiene Dios un cumplimiento fiel, fidedigno, como diríamos también en términos de palabra del Señor, a su misma promesa. Él es confiable. Él no ha retardado su promesa. Piense desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva de la circunstancia, de los movimientos que hay en el mundo, de los cambios que hay en el mundo, sino siempre de Dios. Y Dios nunca ha mentido. Nunca Dios llega tarde. Él es Dios. Cuidado con ir contra un pensamiento equívoco de la deidad, la Trinidad de Dios, cuando pensamos en escatología. No, Él no retarda su promesa. Eso que algunos creen que está tardada, creen que está retrasada. No, la promesa del Señor es siempre cuando Él así lo quiera. Ahora vamos a ver más adelante que por eso Pedro va a decirnos, por eso la iglesia debe estar preparada siempre. Por eso su iglesia está preparada y debe estar preparada siempre. Porque no se mueve por circunstancia, no son motivaciones circunstanciales, sino que son motivaciones basadas en la promesa del Señor, en las características, en los atributos de Dios, en el cumplimiento fiel del Señor a cada palabra que lo ha dicho y lo ha hecho en el tiempo. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, si no, es obviamente en contraposición a aquellos que creen que el Señor no ha venido, no ha tardado. Y uno dice Pedro algo positivo. Y viene a mostrarnos un aspecto que por si acaso no es propiamente soteriológico.
El aspecto del sino para adelante en el versículo 9, sino que sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es el deseo de Dios. El énfasis en este versículo es el anhelo de Dios, el deseo de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Dios no quiere que nadie se muera en pecado, que nadie perezca en pecado. Lo ha hecho y puede haber mucha referencia a eso. Quisiera así usar una referencia de unos 3 versículos tal vez de Ezequiel, que tal vez nos puede hacer una amplitud del concepto que tenía también el apóstol Pedro respecto al corazón de Dios y los perdidos. Capítulo 18 de Ezequiel, y luego vamos a ir al 33 también de Ezequiel. Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y entiendan la forma de la pregunta del escritor aquí, de Ezequiel. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Acaso piensan que yo quiero que ellos mueran así como impío? Si se arrepienten, ¿no los voy a perdonar? Versículo 32. Le animo a leer todo el capítulo 18 de Ezequiel. 32 de Ezequiel 18 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiero. Es el deseo de Dios, lo manifestado aquí por Ezequiel y que Pedro ahora nos lo está revelando también. Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No quiero. Isaías también lo dice, Ezequiel también lo dice, y los profetas lo tenían en claro, que el Señor no es un Dios que está esperando que seas un pecador para mandarte al infierno, para condenarte, para que su ira vaya en contra de ti por tu pecado. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y creo en la gracia ilimitada. Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Dios tiene misericordia de algunos? No, de todos. No de algunos, de todo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos, el común, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De segunda de Pedro, si usted salta unas páginas adelante, está directamente ya Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De todo. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué ha querido el Señor? Siempre manifestar su gracia. Siempre ha querido extender la gracia al hombre. Siempre está ofrecida la gracia a todo aquel que crea sea salvo. Y cuando el hombre no ha querido, y cuando el hombre ha rehusado creer, y cuando el hombre ha ido contra la voluntad de Dios, y cuando se ha mostrado rebelde a la gracia del Señor ofrecida gratuitamente, entonces es que
Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, el unigénito Hijo de Dios. No es Dios que lo condena, es uno mismo que se condena al no creer, al no aceptar, al no recibir. Dios, su deseo siempre ha sido que ninguno perezca. Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Al mundo amó. Y esa es la misericordia de Dios. Pero quiere que entiendan, todos nosotros como creyentes, que entendamos que Dios es eterno y por tanto va a cumplir su promesa fiel. Quiere que entienda que Él no ha retardado su promesa porque el Señor ha cumplido siempre su palabra. Y tercero, Él quiere que entendamos también nosotros que Dios tiene gracia, misericordia y compasión y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a buscarle, a creerle, a aceptarle, la palabra que usted use, o hasta recibirle. Su gracia es infinita. Y esa gracia del Señor, esa misericordia y compasión del Señor, llora, de cierta forma diríamos como cuando Jesús vio las multitudes y tuvo compasión porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué deseaba? Traerlas. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, los polluelos? Traerle ahí, acobijarle, ser el abrigo del Altísimo, donde podamos morar bajo el abrigo del Altísimo nosotros. Quiso siempre serlo para Israel, para el mundo luego, para todos ahora, el concepto. Y ese es el mensaje de Pedro. No crean que el Señor no viene porque no nomás, porque no quiere, porque hay un propósito, su gracia, su misericordia, de cierta forma sigue, diríamos en nuestro entendimiento humano, extendiendo el tiempo para que más personas vengan al conocimiento de la verdad, dándole oportunidad de arrepentimiento, de confesión, de volver al Señor. Volveos a mí. No quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte del impío. Pero, si Dios desea la salvación, si Dios anhela la salvación, si Dios quiere la salvación, pero, versículo 10, pero el hecho que Dios tenga gracia, compasión, misericordia, no ha quitado para nada su justicia. Y ese mundo que fue castigado con agua, será hoy castigado con fuego por no creer, por ser rebelde, por no aceptar, por no tomar el día de salvación. Porque hay un día para salvación, pero hay el día de Jehová, de juicio. O tomas el día de salvación o tomas el día del juicio. Pero el día del Señor vendrá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La referencia a Mateo 24, ¿no? Jesús como ladrón en la noche, fue una frase de Jesús. Pedro está tomando la frase de Jesús para poder decirnos lo que dijo el Señor. Algunos dicen que ha tardado. Yo quiero volver a decirlo como nueva palabra, automáticamente como recordarles la palabra del Señor. Tal como el Señor la dijo, sigue siendo presente, como ladrón en la noche. Bueno, quisiera que nadie sufra robo, ¿no? Algunos de ustedes
le ha pasado que le han entrado a la casa a robarles? Y yo creo que nadie de ustedes estaba preparado de cierta forma, ¿no? No creo que algunos de ustedes estaban ahí esperando al ladrón, o para hacerlo pasar, o para hacerlo pasar un mal momento. Nadie espera al ladrón de cierta forma. Será mucha coincidencia que justamente te topes con él. Porque ellos también no están esperando que tú estés atento, alerta. Como ladrón, cuando nadie le espera. Así será la venida del Señor. Es lo terrible de los tiempos. Es lo terrible que puede pasar con la enseñanza escatológica. Porque si se torna en burla, se torna en causa de decir no va a venir, y se mofa la gente de la promesa de que el Señor volverá, llegaremos a tener una generación que no crea, que no espera, y si no espera y no cree, entonces es la generación perfecta para ilustrar la idea del ladrón en la noche. Nadie le espera. Y dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Por si acaso eso pasa en profecía bíblica y tengamos muy en cuenta, Pedro no está ordenando de cierta forma cronológicamente los hechos, está poniendo una referencia de una descripción total de todos los sucesos de la escatología del fin de los tiempos. Y concluye, sí, con el fin de todo. Fin del cielo y la tierra. Ahí está, Apocalipsis capítulo 21. El cumplimiento. Y vi recién después primero esto. Y después recién vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero para ver un nuevo cielo y ver una nueva tierra, esta tierra y este cielo actual, ¿qué será? Pasará estruendo, será deshecho, será quemado, será deshecho una vez y otra vez. Capítulo 3, versículo 10 dice, será deshecho, será quemado. Versículo 11, será deshecho. Es la idea de la destrucción de este mundo que gime, como dice el apóstol Pablo a los romanos, que está esperando una renovación, un nuevo mundo. Y sí, sucederá al fin. Pero para que haya un nuevo mundo, es necesario deshacer lo que es hoy el mundo con sus cardos y espinos, con su maldición, porque este mundo está gimiendo, está sufriendo, como nosotros, que vivimos en él. Y la realidad es que vendrá ese día, y sucederá, y se cumplirá la profecía, y habrá destrucción, y todo se acabará. Ese es el juicio, fuego. Juicio, antes juicio, agua. Futuro, la venida del Señor viene con juicio. Como se ha dicho muchas veces, vino como cordero, hoy viene ya como león. Juez justo. Justamente Apocalipsis 19 habla de justicia cuando viene Él a la tierra. A implantar su reino de justicia y aplicar la justicia en el juicio para destrucción de los perdidos y del mundo caído. Y es lo que Pedro quiere recordarnos. No pueden ignorar eso. Eso es real. El juicio es real. Sucederá, vendrá, pasará. El mundo se acabará. No ignoremos eso. El hecho de que Dios sea bondadoso, misericordioso y no quiera que ninguno perezca, no quita el hecho de que el Señor sí dijo y sí castigará. El juicio tendrá algo real, es real, vendrá, sucederá. No podemos ignorar eso. No ignoréis. No ignoremos que su venida puede ser inminente. No nos dejemos llevar por los profetas modernos que leen los tiempos, describen los tiempos
avisoran el fin por medio de señales. Ha habido mucho en esta pandemia, ha habido mucho de profetas, ha habido mucho de hombres falsos allí mencionando, mira, ahora sí, el fin, y todos quieren eso. Yo creo que hay un mensaje sensacionalista en la profecía bíblica que mueve emociones. A mí varios me han preguntado, cristianos, no estoy hablando de iglesias carismáticas, cristianos de nuestras iglesias preguntándome mucho eso. Pero usted, pastor, lo ve más cerca al fin de los tiempos. Pero usted lo ve que parece que ahora sí, ya es el fin. ¿Pero qué piensa? ¿Quieren de una vez que uno les diga, sí, de una vez ya va a venir el Señor? Y claro, mejor es decirle, arrepentite porque te vas a quedar. ¿No? Pero es un mensaje sensacionalista, es una mención que no es el propósito de la escatología. El propósito de la escatología por Pedro aquí es que nosotros no debemos ser ignorantes de esa verdad. Debemos conocer el carácter de Dios al dar esa profecía y la fidelidad de Dios en su palabra. Y por último, el aliento. ¿Qué hacemos sabiendo esto? Si no soy ignorante y yo sé todo esto ahora, ¿qué hago? Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué hacemos ahora? Vivir santa y piadosamente delante del Señor. Pablo diría a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Diría a los Efesios, como a los Efesios, andad en el Espíritu. Andad en nueva vida, vestidos del nuevo hombre. Andad en una nueva vida de piedad, como Pablo a Timoteo, de la piedad. Huye de las pasiones juveniles, sigue el camino de la piedad. La santa y piadosa manera de vivir no es una opción para el creyente, pero una motivación muy buena y saludable que tenemos para vivir santa y piadosamente es justamente la venida del Señor inminente. Porque debemos estar velando, debemos estar listos, debemos estar preparados, porque puede venir hoy. Entonces, si el Señor puede venir hoy, ¿cómo debo vivir hoy? Piadosa y santamente, o santa y piadosamente. Por más burla que el mundo diga, ay, muy santulón, o santurrón, como dicen. Son muy exagerados ya. Nunca hay exageración en la santidad. Nunca hay mucha santidad en nosotros. Siempre estamos cortos en la santidad. Nunca pensemos que estamos muy piadosos. Ay, soy muy espiritual. No sé, digamos, ya como que hay que bajarle un poquito porque ya estoy casi medio ángel. Ya, digamos. Y claro, no, la santa y piadosa manera de vivir no es una opción, es un distintivo, es una característica, es una exhortación para todo el tiempo en el andar del creyente en este mundo. Primera cosa. Segunda cosa. Santa y piadosamente, santa y piadosa manera de vivir. Lo pongo como un uno, como una sola cosa, porque hay una conexión de una I ahí. Santa y piadosamente. Es una sola cosa. Que se puede ver por compartido, pero a la misma vez es una vida de piedad, de santidad, de devoción. Número 2, esperando. Esperando su venida, amando su venida, deseando su venida. Ven en breve, decía Juan allá en Apocalipsis 22. En breve. Quiero que venga ya. Los primeros creyentes y la iglesia primitiva quería que el Señor ya venga. Nosotros
todavía. Déjame casar. Déjame acabar mi negocio. Déjame cumplir mis deseos. Después, Señor, si querés venir. Dame tiempito para disfrutar de este mundo un poco. Señor, que no me muera solo. ¿No? Esperando su venida. Mejor es estar presente de este mundo, diré ausente de este mundo y presente al Señor. Eso es mejor, eso es muchísimo mejor, dice Pablo. ¿Qué más quisiera? Eso es mejor. Esperando, como la novia al novio, como las vírgenes esperando al novio, esperando, velando, es la idea ahí también, esperar. ¿Cómo esperamos? Viviendo santa y piadosamente. Apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, apresurándonos. No solamente hay que vivir santa y piadosamente, hay que esperar, sino que hay que apresurarnos. Diríamos que va en sintonía con Pablo a los Efesios capítulo 4, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, redimiendo el tiempo. Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay un acelerador en la vida del creyente, aprovecha el tiempo, le pone segunda y tercera a su vida porque quieres sacarle el máximo del tiempo de este mundo, de la vida, del regalo que nos da de vida el Señor, para hacer algo para Él. ¿Para qué? Para servirle a Él. ¿Para qué? Para darle gloria a Él. ¿Para qué? Para que mi vida en este mundo tenga un fruto, tenga algo que presentarle cuando el Señor venga. No quiero que me encuentre sin nada que hacer. No, le acelero para eso justamente. Para agradar a mi Señor. Para que Él se sienta orgulloso y me diga, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, fiel. Vivo, espero y apresuro mi vida. El mundo se va a acabar. Será deshecho otra vez la palabra desecho, desecho, desecho. ¿Cuántas veces va diciendo? Versículo 10 dijo desecho, versículo 11 dijo desecho, versículo 12 dice otra vez desecho, versículo ahora también otra vez. Pero nosotros, el último pero de este listado, pero, dijo el versículo 8, pero, dijo el versículo 10, pero, dice hoy el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Ellos no tienen esperanza, ellos no esperan al Señor, ellos creen que el Señor va a tardar su promesa. Nosotros esperamos. Nosotros tenemos una verdadera esperanza. Esa esperanza es ver cielo nuevo, tierra nueva. Esa esperanza me hace parecer al lloro de Moisés al ver a lo lejano la tierra prometida y no poder llegar, no poder entrar. Hubiera querido estar allá. El creyente anhela, el creyente desea, el creyente sabe que eso es muchísimo mejor. Las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perla, la luz infinita que no se acaba nunca, la gloria de Dios allí. El Padre, el Hijo y el Espíritu morando con nosotros. Se acabará la tristeza, el lloro, las enfermedades y todo mal se acabará. Y la gloria de Dios estará allí. Y estaremos eternamente y no habrá más diablo, ni pecado, ni maldad, ni nada.
La eternidad. Eso esperamos, eso soñamos, eso anhelamos como creyente. ¿Qué más motivación necesitamos nosotros? ¿Qué más motivación? Cuando ya se nos dio justamente para eso. Por eso dice Pablo también, escribiendo a los tesalonicenses, alentaos con estas palabras. La iglesia no se podría y no se debería deprimir pensando en el fin de los tiempos. La iglesia no se puede permitir sufrir porque el mundo se va a acabar. Si sufrimos es por las almas que se pierden, pero a la misma vez nos gozamos porque hay seguridad de vida eterna con el Señor en el nuevo cielo, en la nueva tierra, y ahí estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mayor logro se puede decir que por gracia vamos a tener? Entonces, es necesario que todos nosotros podamos considerar esta palabra otra vez de Pedro. Lo que no debemos ignorar y lo que debemos vivir. No debemos ignorar los tiempos, la eternidad, el carácter de Dios. No debemos ignorar sus promesas. No debemos ignorar su misericordia. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir santa y piadosamente, esperándole, apresurándonos y teniendo esperanza. Teniendo esperanza. Dios bendiga su palabra. Señor, haz tu obra en nuestras vidas conforme a tu Espíritu, Señor. Conforme al propósito original, Dios, del escrito para edificación de nuestras vidas. Mirar, Señor, el futuro, mirar tus promesas, mirar tu carácter, mirar tus atributos, tu fidelidad, Señor. Ya no tendría por qué más pedir otra motivación para vivir santa y piadosamente, para amar y desear tu venida, para vivir con esperanza, Dios. Seguridad tenemos en ti, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad, Señor, en salvarnos. Líbranos de aquellos que han manipulado tu palabra para torcerlas y desviarnos de la sana esperanza, de la sana enseñanza. Líbranos, Señor. Permítenos no alcanzar al mundo perdido, tener tu corazón, amar las almas perdidas, tener compasión por los que se están perdiendo, buscarlos, no alegrarnos con la muerte del impío, sino desear y buscar y trabajar y hacer nuestra obra y propósito en este mundo, que es proclamar tu verdad, el Evangelio, para que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios, gracias por tu palabra y gracias, Dios, por esta noche. En tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien, vamos a pedir que se ponga de pie, por favor. Vamos a recoger las ofrendas. Si usted necesita un sobre. Ahí están los hermanos repartiendo. Muy bien, vamos a orar por las ofrendas. Amado Dios, gracias por este culto que hemos celebrado. Gracias por tu palabra que ha sido predicada. Pedimos que bendigas las ofrendas, los diezmos que se van a recoger. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por la provisión que das a cada uno de nosotros y sin duda las muchas bendiciones que tú repartes. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y para siempre. Tome su asiento, siéntese por favor. Gracias, hermano. Gracias a ustedes también, hermanos, por su fidelidad, no solo en asistencia a nuestra iglesia, sino también en la fidelidad en apoyar el ministerio, los diferentes objetivos tal vez que tenemos también como iglesia. Y qué bueno también por ustedes, hermanos. Muchas gracias también a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Varios de los que nos siguen son de otros lugares y también hermanos que no pueden venir, ¿no? por algunas razones bien claras como la salud o algún impedimento que hay en este tiempo circunstancial diferente tal vez que vivimos. Así que oremos sí por ellos y por cada uno por sus vidas, comprendiendo la situación. Por ejemplo, nuestro hermano Hugo, ahí en La Paz, fiel también, él siempre con su esposa y aún al no venir y todo, pero ellos aún apoyan a la iglesia económicamente con sus ofrendas, sus diezmos, de una manera muy fiel, muy responsable durante todos los meses, a pesar que no han podido estar con nosotros porque las circunstancias no le han permitido, ¿no? No le han permitido. Y oremos por su recuperación y ya por su pronto retorno. Ya están planificando el retorno acá a Santa Cruz y van a volver y van a ir para el campo. Así que oremos por ellos, por el hermano Hugo, por su esposa. Les pido también oraciones en esta noche por el hermano César Morón. No sé si tal vez algunos de ustedes le conocen. Si no le conocen, me gustaría si puedan orar por él, por su vida. El hermano César fue un misionero de la iglesia Ríos de Agua Viva. Fundó varias iglesias. Fundó, por si acaso, es considerado también el fundador de la iglesia Ríos de Agua Viva, es considerado el fundador también de la iglesia Manantial de Agua Viva, la iglesia Árbol de Vida en Caraparí, acá también en Santa Cruz, en total son 5 iglesias, las Fuentes de Agua Viva, donde estaba el hermano Félix. Entonces el hermano César es un hombre mayor, es un buen hombre de Dios y hoy está internado en terapia intensiva. Le dio el COVID hace un tiempo atrás, superó el COVID, pero le dejó ciertas secuelas de neumonía.
y no ha podido, creo, superarlas, y entonces hoy está en un cuadro muy complicado de salud. Oremos por eso. Yo he estado ayudando a la familia también por algunos asuntos, consultando también y apoyando a sus hijas, así que por favor sus oraciones para el hermano César Morón. César Morón, él es también entonces un motivo de oración que quisiera compartirles en esta noche. También a propósito de los ríos de agua viva, creo que a veces tenemos mucha información o muchas noticias de diferentes tipos de peticiones, pero tal vez no oramos por algo así como lo que le voy a mencionar hoy, pero oren. Me gustaría que también oren como iglesia y apoyemos a la causa de la iglesia. Van a tener una elección este domingo para definir si tener un pastor ya a estas alturas es lo que Dios quiere, es la voluntad del Señor. Y me gustaría, hermano, que oremos también, porque queremos que las iglesias sean estables, tengan liderazgo, y que también, hermano, dejen de andar ya sin pastor, o tal vez, hermano, andar en esa inestabilidad. Así que creo que es saludable que la Río o de cualquier iglesia en nuestra misión, particularmente hablando como misión nosotros, podamos desear que las iglesias anden bien o estén bien o hagan el ministerio de una manera estable. Así que oremos por la iglesia también, es una iglesia hermana en la fe, así que hagámoslo también. El día de mañana tenemos el taller de matrimonio, así que se le invita a que ustedes puedan estar, los matrimonios, las parejas, es una invitación para poder participar con nosotros por medio del Zoom. Dijimos que estos 3 meses íbamos a tener de manera virtual o de manera no presencial por medio del Zoom, y entonces lo haremos mañana a las 8 de la noche, lo haremos con el hermano Raúl Ferrero. Hermano Raúl Ferrero, recordarán algunos y lo conocerán porque vino acá, porque predica en la radio BBN, o todo lo que usted tal vez conoce de él. Entonces esta mañana hablé con él y él está muy animado y está orando para que mañana también sea un buen tiempo para edificar sus vidas con ese tema, el devocional en el matrimonio, la vida devocional en el matrimonio. Así que le animo a las parejas, los matrimonios, sumen a otros. Hoy día algunos pastores me preguntaron si podían invitar a alguna gente de sus iglesias. Les dije que sí, lo pueden hacer. Es Zoom y pueden entrar una buena cantidad. Tenemos espacio para poder entrar a 100 personas, entonces sí se puede. En este caso serían 100 parejas y sería lo mejor, ¿no?, que puede pasar. Así que le animamos, hermanos, a poder estar allí con nosotros mañana a las 8 de la noche, entonces, con el hermano Raúl Ferrero, el tema la vida devocional en el matrimonio. Oremos por eso y que sea un buen tiempo. La invitación es para todos los matrimonios, para todas las parejas, ahí pueden sumarse. Y bueno, y ahí animarles está el fin de semana con nuestras actividades, tanto de los jóvenes, los niños, los cultos también de la iglesia, tanto el domingo, en la primera, segunda hora y también en la noche, así que le animamos a estar con nosotros en cada uno de los servicios. Vamos a orar, aprovechamos el tiempo esta noche, entonces aprovechamos para poder compartir con aquellos que tenga cercanos, hacer que sea un amigo, un hermano y pueda compartir ahí un tiempo de oración. Sería muy importante que lo haga en este momento. Dios les bendiga y saludo también a otros hermanos allí que nos están siguiendo. Bendiciones. Ríos, valles y montañas para poder convencerme que no hay mejor que mi Cristo. Mañana por la mañana partiré para otros pueblos, allá me serán hermanos para seguir predicando. Mañana por la mañana partiré para otros pueblos, allá me serán hermanos para seguir predicando. Qué lindo está
con todo